Una cosa es el tubo digestivo y otra cosa son las estructuras accesorias y otra cosa son las glándulas accesorias. ¿Estamos? Generalmente lo que preguntan es las glándulas accesorias. ¿Mm? Generalmente lo que se pregunta son las glándulas accesorias. Así preguntan las profes. Entonces tiene que tener claro que serán las glándulas salivales, hígado y páncreas. ¿Está claro? Esas son las glándulas accesorias. Y después está el tubo digestivo, y con todas las estructuras que ustedes conocen, y las glándulas accesorias serían esas glándulas salivales, hígado y páncreas. Si uno considera la vesícula biliar, sería parte de las estructuras accesorias. ¿Estamos? Esto es un resumencito que tienen porque por ahí si tienen que hablar, generalmente lo dan a desarrollar. Pero ustedes dicen, bueno, quiero desarrollar digestivo, supóngase que damos la posibilidad, por ejemplo, como hay muchos alumnos que se presentan, entonces no dan los tiempos. Pero si les toca desarrollar o le decimos, bueno, habla de digestivo, ustedes van a empezar a hablar de la boca. Me parece fácil hablar de la boca, pero no es fácil, porque es como que uno no sabe por dónde empezar a hablar. Esto es como una lista de cosas que no hay que olvidarse si tienen que encarar este tema. ¿Estamos? En el apunte viejo hay una muy buena descripción de la boca. Es muy cortito el apunte viejo, pero a la boca la describe en detalle. Y acá yo noté una mezcla de cosas del apunte viejo, del manual, de un poco de todo, como para que tengan una lista de las cosas que no se tienen que olvidar cuando tengan que hablar. ¿Estamos? Entonces ustedes ahí tienen, menciona, bueno, las funciones, no se olviden de hablar de las funciones de la boca. El tema de las arcadas gingivodentarias, que básicamente dividen en dos, en vestíbulo y en cavidad bucal propiamente dicha. ¿Estamos? Eso hay que tener claro. Como para empezar a hablar, pueden hablar de eso. Después hablan de que a los costados están las mejillas, los labios, el frenillo labial. Hay uno para el labio superior y otro para el labio inferior. Tener claro que el epitelio es pavimentoso estratificado, porque está expuesto a los alimentos que generan abrasión. Después no tiene que olvidarse de hablar de la lengua. Eso de los músculos extrínsecos e intrínsecos, que son 17, 8 pares, y el lingual superior, bueno, parece fino, pero está en el apunte viejo. Entonces, menciónenlo. El frenillo de la lengua, que si uno, o sea, levanta la lengua, se encuentra con el frenillo de la lengua, ¿ve? Y acá están las arcadas gingivodentarias, los canales, que son estos, o vestíbulo, o sea, el vestíbulo siempre es la entrada en una casa, por ejemplo, el vestíbulo es el hall de entrada, ¿estamos? Y en la cavidad bucal propiamente dicha. Acá tienen los frenillos de los labios, como le decía, y después está el frenillo de la lengua. Cuando hablan de la lengua, tienen que hablar del frenillo de la lengua, eh, de las venas sublinguales. Eso es importante porque por ahí es donde se absorben los alimentos, los medicamentos que se dan por vía sublingual. Ay, me asusté porque muy bajo pasó el avión ese. Bueno. ¿Qué más? Bueno, el epitelio es plano estratificado, también porque están expuestos a la abrasión. El tema de las papilas gustativas, eso se lo vamos a dar nervioso, pero acuérdense el tema de que cuáles son los nervios que llevan la información gustativa. El nervio lingual en realidad es rama del facial. ¿Estamos? Por eso lo aclaré ahí. Porque en el apunte de la cátedra, en el apunte viejo dice el nervio lingual. El nervio lingual es rama del facial, porque es el facial el que lleva la información de los 2/3 anteriores de la lengua. El glosofaringio, que lleva la información de las papilas gustativas del tercio posterior de la lengua, y el vago, que lleva la información del paladar blando y la epiglotis, que ahí también hay papilas. Bueno, las funciones,
de la lengua también tiene que tirar alguna función siempre de algún órgano, de los órganos que van hablando. Del paladar está el duro y el blando. Tienen, esto es importante, acá tenemos la úvula. Este es el paladar blando, el paladar duro es el que está por delante. El paladar duro tiene en su interior hueso, el paladar blando no. Esto es la úvula. A los costados tenemos las amígdalas palatinas, entre los pilares del velo del paladar se llama, y toda esta entrada que comunica la cavidad bucal con la orofaringe se llama istmo de las fauces. ¿Estamos? Eso lo pregunta mucho Gabás. Esta entrada es el istmo de las fauces, comunica la boca con la orofaringe o bucofaringe también llamada. ¿Estamos? De eso no se tienen que olvidar de hablar, pues está mencionado todo en orden eso. Los dientes, pero uno dice, ¿qué le van a tomar los dientes? Bueno, sí. Apréndanse el tema de los números, cuántos dientes hay de cada uno. La parte del diente no, yo se lo puse acá, pero la parte del diente no. No le van a tomar la parte del diente, nunca vi que lo tomen, y no está en la punta de viejo, pero los dientes, ¿cuántos dientes hay de cada uno? Sí. Vamos, por ahí lo preguntan. Y encima, si ustedes se meten a decir una palabrita, sonaron porque tienen que terminar. Entonces tienen que decir cuántos hay y demás. Después lo que no tenemos que olvidar son las glándulas salivales. Tiene que tener claro dónde están ubicadas. Están las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. La parótida está por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior y el conducto auditivo externo. Entre esos dos elementos están las parótidas. El conducto se llama conducto de Stenón, desemboca en el segundo molar superior. Eso parece fino, pero está en el apunte. Acá, yo creo que no lo puse acá, o sí, no. Ah, sí lo puse al final. Conducto de Stenón desemboca en el segundo molar superior. Eso está en el apunte viejo. Por eso parece fino, pero bueno. Como está en el apunte, ojo, porque lo pueden preguntar. ¿Estamos? Después están las submandibulares o submaxilares entre el maxilar inferior y la lengua. Entre el maxilar y la lengua. Perdón, acá, maxilar y la lengua. Y debajo del piso de la boca están las sublinguales. ¿Estamos? Entonces hay que más o menos sobreubicarlas, como le dije. ¿Qué es lo que contiene? Es saber que tiene, bueno, agua, milasa, la pialina, justamente que desdobla almidón, moco, sales minerales, lisozima. Es por esto que cuando uno no tiene saliva, por enfermedades como el síndrome de Sjögren, que da ojo seco y boca seca, lo que ocurre es que tienen muchas caries estas personas que tienen falta de saliva. Bueno, factores de coagulación. Y las funciones son digestión, humidifica, lubrica, forma el bolo, limpiadora y gusto. ¿Por qué gusto? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que las papilas gustativas son estimuladas por sustancias químicas que tienen que estar disueltas en algún soluto. Entonces es la saliva la que disuelve las sustancias que van a activar a las papilas gustativas. ¿Está claro? Entonces, más o menos, teniendo esto en claro y teniendo este dibujito teniendo en cuenta este dibujito, uno puede empezar a hablar de la boca. Esto es como que le ordena, esto le va ordenando lo que no se pueden olvidar de decir. ¿Estamos? Acá están los provisorios y los permanentes. Ahí le explica cuántos hay de cada uno. Eso, ayúdense para acordarse bien el número de cada uno. Ahora, bueno, eso con respecto a boca. Con respecto a la faringe, se pregunta la faringe y se pregunta mucho cuánto mide. Todas estas medidas yo las saqué del apunte viejo. Cuando no estaban en el apunte viejo, lo sacaba del manual. Y cuando no estaba en ninguno de los dos lugares, lo sacaba del Tórtora.
pero por ahí siempre hay alguna diferencia entre uno y otro, pero traten de no buscar en internet o en cualquier lado los valores numéricos porque puede estar medio alejado del valor que dice el apunte y sonaron, porque ahí nomás le van a preguntar de dónde lo sacaste. Tienen que aprenderse los valores numéricos del apunte y cuando le pregunten lo saqué del apunte de la cátedra. ¿Estamos? Realmente yo lo que les pongo acá son todos los números del apunte. Mide 15 centímetros, se divide en 3. Esto siempre le preguntamos, bucofaringe, nasofaringe, laringofaringe. Vamos, eso es pregunta que todas las profesoras le hacen, cómo se divide la faringe. A grandes rasgos, solo que la bucofaringe está detrás de la cavidad oral, la nasofaringe detrás de las coanas. Las coanas son las que comunican las cavidades nasales con la nasofaringe. Y la laringofaringe es la que está desde el hueso ioides, hacia abajo, hacia la laringe. Acá están los límites, pero bueno, los límites generalmente no le preguntan. Pero los límites, fíjense cómo menciona el hueso ioides como límite. El paladar blando es el límite entre la nasofaringe y la orofaringe. Y el hueso ioides es el límite entre la orofaringe y la laringofaringe. Ahí está el hueso ioides. A este nivel es el límite entre la orofaringe y naringofaringe. ¿Estamos? Esa sería la nasofaringe, la que está detrás de las coanas. La orofaringe. La nasofaringe se comunica con las cavidades nasales por las coanas. La orofaringe o bucofaringe se comunica con la boca por el istmo de las fauces, como vimos hoy. ¿Estamos? Eso, por ahí le empiezan a jugar con esos términos. ¿Estamos? Bueno, esto no le toman generalmente. Se lo puse para que tengan en cuenta que es mucosa y músculo. Es totalmente muscular y músculo estriado, esquelético, la faringe. Tiene elevadores y constrictores, pero es todo, y aponeurosis alrededor, por adentro y por afuera. Pero es todo músculo, fíjense. Esto vista desde atrás. Fíjense lo que es la faringe. Todo músculo estriado esquelético. ¿Estamos? No es que para que se aprendan eso, sino para que vean que es puro músculo y se lo acuerden bien. Con respecto a las relaciones, nunca vi que tomen relaciones. Esto es lo que dice el apunte viejo de la cátedra, y ahí este dibujito yo te lo puse para que no se olviden de cuáles son los nervios con los que se relaciona la faringe. El 9, 10, 11 y 12 son los últimos pares craneales. Y fíjense una cosa. Fíjense que acá dice carótida externa e interna y común. Yugular externa e interna. ¿Por qué carótida externa, interna y común? Porque acá, a la altura del borde superior del cartílago tiroide, que esto visto desde atrás, pero si ustedes me lo miran desde acá, el cartílago tiroides es este. A esta altura se divide la carótida común en carótida externa e interna. A esta altura es. Visto desde atrás sería por acá. Entonces por eso es que la faringe se relaciona con la carótida común, con la carótida externa y con la carótida interna. ¿Se entiende? Y con la yugular interna y externa. La yugular interna es esta grande, este caño azul grande, y más por afuera está la carótida externa, que es finita. ¿Estamos? La yugular. El caño azul es la yugular interna y la yugular externa, que es un tubo más finito, porque es de mucho menor calibre que la yugular interna, es más externo, por eso se llama yugular externa. ¿Estamos? Esas son las relaciones principales de la faringe. ¿Estamos? Mira, acá dice hasta dónde llega. Bueno, fíjense que por delante la faringe, que es lo que tiene la laringe. Espérate que lo voy a buscar. Que tiene por delante la laringe. Tenemos la faringe y la laringe por delante. Esa es otra relación importante. ¿Estamos? El tema de la deglución. La
deglución tiene 3 fases, la voluntaria, la faríngea y la esofágica. Fíjense esto, porque lo que es importante, que le preguntan mucho en los exámenes, es cuál es la función de la epiglotis. Fíjense cómo la epiglotis tapa la vía aérea. La epiglotis es un cartílago, uno de los cartílagos de la laringe. Acá tenemos la laringe. Tapa la vía aérea para que el bolo alimenticio pase hacia el esófago y no se meta en la vía respiratoria. ¿Estamos? Eso lo preguntan mucho. Fíjense cómo es que se eleva el paladar blando para tapar las coanas y que no ingrese el alimento hacia las fosas nasales, y a su vez la epiglotis en ese mismo momento se baja para tapar las vías aéreas. ¿Estamos? Eso hay que tener claro. Y después vienen, esas serían las fases faríngea, cuando ocurre esto. La fase voluntaria es que se lleva el bolo alimenticio y la lengua lo empuja hacia atrás. Ustedes traten de tragar saliva y ya van a ver cómo la lengua se apoya sobre el paladar, porque justamente la lengua lo empuja al bolo alimenticio cuando comen contra el paladar. ¿Estamos? Después viene el tema de que el paladar no se eleva y la epiglotis tapa la laringe. Y después viene la fase esofágica, que es cuando, por ondas peristálticas, el bolo alimenticio va bajando. Ahí está graficado. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué más? Déjame acordarme que otra cosa. Pregunta. Bueno, la carótida, acá de paso les muestro, porque este grafiquito está lindo para tener claro todo lo que es la bifurcación carotídea. Acá tenemos la carótida común, acá tenemos el cartílago tiroides, al nivel del borde superior del cartílago tiroides, que se divide en carótida interna y externa. La carótida externa tiene varias ramas, hay ramas terminales, que son la temporal, superficial y maxilar, y otras ramas colaterales que son estas: la auricular posterior, occipital, facial, lingual, faringe, ascendente, tiroidea superior. ¿Estamos? Esa sería la parte, bueno, y la yugular y la carótida interna se mete e irriga los ojos y, o sea, los glóbulos oculares y el encéfalo. Esa es la parte arterial. Y la parte venosa, hay que tener claro que tenemos la yugular interna, que trae la sangre del ojo y de todo el encéfalo, que es este grande, este caño azul grande, y recibe sangre de este tronco que se llama tirolingofaringofacial, o tirolingofacial le llaman algunos otros, porque dicen que la faringia desemboca independientemente, pero si no, es el tirolingofaringofacial, TLFF, acuérdense, que es el que desemboca ese tronco en la yugular interna. Entonces, de esa forma, toda la sangre de la parte superficial del cráneo desemboca en la yugular interna, y la yugular interna a su vez trae la sangre del encéfalo y el globo ocular y demás. Y ahí baja y se une a la subclavia, a la vena subclavia. Y la subclavia es la que recibe la sangre de la yugular externa, que es la que pasa por acá. ¿Estamos? Esas son las venas vertebrales, las que pasan por los agujeros transversos, pero después está la yugular externa. ¿Ve que desemboca separada de la yugular interna? La yugular interna es la que se une a la subclavia, la yugular externa desemboca separada, eso es importante. No es como la carótida, que se divide en dos, en externa e interna. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Está claro más o menos cómo es la irrigación, la parte arterial y venosa de esa zona? Sí, profe. Le consulto, ¿cómo harían más o menos las preguntas para poder explicar, o preguntan específicamente por alguna de las venas o algo o hay que desarrollarlo? Mira, generalmente ayer estuve dando vasos. ¿Vos estuviste ayer? Sí, sí, ¿Viste cuando di vasos? En general, a Gabás
Lo que toma es como el cuadrito este que está en el apunte viejo. ¿Viste? Hay un cuadrito que es un esquema muy sintético de Sí, todo el lo que es las amarillo. ramas de la aorta. Eso es lo que toma Gabás. Sí, va. David profundiza un poco más en vascular, pero por ejemplo te puede tomar la rama del tronco celíaco. O si se mete a preguntarte, después de la femoral, de la arteria femoral, por ejemplo, o después de la arteria subclavia, ¿qué es lo que pasa? Hasta llegar a hasta los arcos palmares, ponele. ¿Estamos? O hasta la radial y la cubital. La que llega hasta los arcos palmares preguntando es la carnial. ¿Estamos? Bueno, Hasta profe. ese nivel llegan. Todo lo que es la carótida, en realidad, yo no he visto que lo pregunte. Yo se los doy ¿por qué? Porque tiene que ver con todo lo que es, cuando hablemos de digestivo y de respiratorio, constantemente uno dice que, bueno, que está irrigada por la carótida externa, por la carótida interna o por ambas, por ejemplo. Entonces, como en todos lados menciona eso, en algún momento uno tiene que aclarar esto para que después le cierre todo. ¿Me explico? Porque si no, como que uno dice, ¿cuál sería esa? Porque por ahí le va a decir, bueno, que la laringe es irrigada por las laringeas, que son ramas de la faringia, y que, perdón, de las tiroideas. Y bueno, ¿y cuáles son las tiroideas? Uno medio que se pierde. Entonces, para no aprender, no estudiar de memoria, tengan claro que está la tiroidea superior. Después, rama de la subclavia es una que se llama tiroidea inferior. Entonces tenemos tiroidea superior que viene de la carótida externa, tiroidea inferior. Entonces, de ahí, esas tiroideas vamos a mencionarlas mucho en respiratorio, en tiroides, cuando vemos endocrino. Entonces, como que son cosas que por ahí quizás, yo no he visto que le tomen, pero como está tan mencionado esas arterias en todos lados, en algún momento uno tiene que tener un esquema general como para que ustedes no se pierdan cuando me mencione estas ramas, ¿estamos? Pero pero bueno, por eso es como que le menciono esto y nada más, y no me meto mucho más profundamente porque no le van a tomar más que eso. ¿Estamos? Lo que sí, Gracias, profe. no, por favor, lo que sí, la faringe es irrigada por la carótida externa. Son todas ramas, todas estas ramas, ¿no? Pero no es que se lo tenga que aprender. Que les tenga que quede el concepto que son todas ramas de la carótida externa. ¿Estamos? Las que irrigan la faringe. Acuérdense que la carótida externa justamente irriga la parte más superficial del cráneo y cara. Con respecto a esta estructura de la que yo pregunto mucho de la estructura esa, porque como que le da un eje a todo lo que es todo el tubo digestivo. Entonces ustedes cuando tengan claro el tubo digestivo, ustedes tienen claro que tienen que hablar de estas cuatro cosas. Hablamos de la mucosa, submucosa, muscular y viscerosa. Va a variar en cada parte del tubo digestivo y este es un esquema general como para que no se pierdan. ¿Estamos? Después vamos a hablar en cada órgano de qué diferencias hay entre uno y otro órgano. Obviamente la mucosa del estómago va a ser distinta que la del esófago y que la del intestino delgado, por ejemplo. Esto es un pedazo de intestino delgado lo que le está graficando. Después viene la submucosa, después viene la muscular, que también va a ser distinta a lo largo del todo el tubo digestivo. En el estómago va a haber 3 capas, en el intestino delgado 2, en el esófago también hay 2, una capa longitudinal y otra circular. Y después viene la serosa hacia afuera, que puede que el órgano del tubo digestivo del que estemos hablando tenga o no tenga serosa. El esófago, por ejemplo, tiene una adventicia, no tiene serosa que lo recubre. ¿Estamos? Y hay parte y después tenemos que aclarar, cuando hablemos de intestino grueso, qué parte es retroperitoneal y cuál no. ¿Estamos? Pero a grandes rasgos, todo el tubo digestivo tiene esta estructura: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Tengan en cuenta que están los plexos nerviosos, está el submucoso, que está en la submucosa o de Meissner, y el de Auerbach o mientérico, que está entre las capas de la muscular. Entre la capa muscular está el plexo mientérico o de Auerbach, y en la submucosa está el de Meissner. ¿Estamos? Y después, bueno, en la submucosa hay lo que hay en todo conectivo, que están las glándulas, el tejido linfoide, el famoso mal tejido linfoide asociado a mucosa. La serosa, fíjense cómo recubre, en este caso está graficando el intestino delgado, cómo recubre el intestino, y por ahí pasan, por los repliegues, en este caso que es el mesenterio,
pasan los vasos y linfáticos. Esto es la conformación general de todo el tubo digestivo. Entonces ustedes, si tienen claro este esquema en la cabeza, cuando les toque hablar, por ejemplo, de estómago, ustedes no tienen que olvidarse de hablar de estas 4 partes de la estructura, de cada órgano que difieren de un órgano a otro. Acá te marca la diferencia entre un órgano y otro. Entonces, por ejemplo, esófago. Esófago es un tema que se pregunta mucho. Esófago, ¿cuánto mide? Eso está en negrita, lo más importante. ¿Cuánto mide? ¿Cómo se divide en eso? Eso lo preguntan mucho también, entre esófago cervical, torácico, diafragmático y abdominal. En los libros en general dice cervical, torácico y abdominal, pero en el apunte viejo de la cátedra menciona el diafragmático. El diafragmático es un pedacito chiquito que es el que atraviesa el diafragma. ¿Estamos? Acá yo le puse las relaciones más importantes del esófago. Yo ahora en dibujo más que nada le voy a explicar las relaciones. Tiene que tener claro que tiene un esfínter esofágico superior y un inferior. El superior es de músculo esquelético y el inferior es de músculo liso. La mucosa, epitelio plano estratificado. Eso yo le pregunto mucho si no me lo dicen. ¿Qué tipo de epitelio viene en el esófago? Piense que por ahí pasa la comida, todas las cosas que tragamos, pedazos de comida no bien masticada, hasta huesito, de todo nos tragamos, pasa por ahí, o sea que tiene que ser un epitelio resistente, un plano estratificado. Entonces, esta es pregunta típica de examen. ¿Qué tipo de epitelio hay en el esófago? Plano estratificado. Plano, escamoso o pavimentoso, lo mismo. ¿Estamos? El esófago no tiene, esa es otra cosa que preguntamos, no tiene serosa, tiene adventicia, que es una capa de colágeno que la recubre, de tejido conectivo de tipo colágeno que la recubre, pero que no hay serosa que la recubre. Bueno, eso básicamente es lo que hay que saber. Con respecto a las relaciones, que a veces le preguntamos, miren estos esquemas. Fíjense cómo el esófago, que es este que está acá, se relaciona con el bronquio principal izquierdo. Ven cómo está más a la izquierda, se va a relacionar con el izquierdo, no con el derecho, con el izquierdo. Pasa por detrás. Con la tráquea, obviamente está por detrás de la tráquea del bronquio principal izquierdo. A la izquierda le pasa el callado de la aorta y se ubica, lo cruza por detrás la aorta y se queda ubicada detrás. Atraviesa el diafragma, pero queda ubicada detrás. Hay un hiato, para decir un agujero en el diafragma para la aorta y otro para el esófago. El esófago tiene a sus costados los 2 nervios vagos, el derecho y el izquierdo. En realidad rotan, el izquierdo se pone medio para adelante, como ven acá, y el derecho se pone medio para atrás, porque como que giran. Si ustedes quieren entender también las relaciones, bueno, otra cosa importante es el corazón, acá lo arrancaron al corazón, pero la aurícula izquierda, específicamente del corazón, estaría acá, toma contacto con el esófago, por eso se hace el ecocardiograma transesofágico, donde el transductor se mete por el esófago y uno ahí nomás tiene vecina la aurícula izquierda. ¿Estamos? Esas son las relaciones más importantes del esófago. ¿Estamos? Acá pueden ver, bien en detalle, párate. Si ustedes quieren ver el esófago en las relaciones, porque el esófago pasa por la zona cervical, por el tórax y por el abdomen. Si ustedes quieren recordar más o menos cuáles son las relaciones del esófago, que está acá, a nivel cervical, tienen que memorizar esta imagen. Fíjense cómo tiene por delante la tráquea con la tiroides y a los costados tienen lo que se llama el paquete básculo nervioso del cuello, donde está la yugular interna, la carótida común, porque fíjense que estamos por debajo de la laringe, que a la altura del borde superior del cartílago tiroides, o sea, a la altura de la laringe se bifurca en carótida interna y externa.
Acá a esta altura es más abajo, o sea que va a ser la carótida común. Y el nervio vago, eso es lo que se llama el paquete básculo nervioso del cuello. ¿Eh? Acá tenemos la tiroidea inferior, y bueno, el laringio recurrente, que es este y este. ¿Estamos? Por detrás está la columna vertebral con los músculos prevertebrales, que son estos. Y bueno, eso básicamente son las relaciones que si uno tiene que hablar de cómo se relaciona el esófago con los órganos vecinos a la altura de la zona cervical. Si hablamos del tórax, tienen que tener claro esta imagen. Fíjense cómo, acá tenemos el esófago. Entonces fíjense cómo le cruza por la izquierda el callado aórtico y se ubica por detrás la aorta. Hay una pregunta que hacemos muchas veces en el examen. ¿Qué órgano importante pasa o qué estructura importante pasa por detrás del esófago? Y uno dice enseguida, ¿pero qué hay detrás del esófago? Si el esófago es el que está más detrás. Después está la columna. No, está la aorta, lo cruza por detrás. ¿Estamos? Es una pregunta que por ahí, ¿ven? ¿Cómo la aorta lo cruza por detrás? ¿Estamos? Esa es la estructura importante que por ahí lo hemos preguntado y se quedan pensando, ¿y qué es la columna? Empiezan a decir otras cosas. No, es la aorta la que pasa por detrás del esófago en la zona torácica. ¿Estamos? Y acá se ve las relaciones del esófago cervical, la glándula tiroides con la laringe, con la tráquea, perdón, con la parte superior de la tráquea, y fíjense cómo está el paquete vascular nervioso del cuello. ¿Estamos? Sería el esófago cervical, sería esta parte de acá. ¿Qué otras cosas? Fíjense cómo acá está el corazón, acá está la aurícula izquierda. Bueno, otra cosa es el tronco celíaco, pero bueno, eso ya es más fino. Fíjense a la derecha, que pasa el callado de las ácigos, de las venas ácigos, pasa por la derecha. Entonces por ahí, yo le comento esto no para que se aprenden, no se olviden de nada, pero para que más o menos se ubiquen cuando si les llegan a preguntar, miren los vagos, acá como están a los costados, el vago derecho y el vago izquierdo, el vago izquierdo y el vago derecho pasa a los costados del esófago. Entonces, si ustedes le preguntan, bueno, y detrás está la columna, ¿estamos? Pero eso sí, como le digo, le pueden llegar a preguntar las relaciones más importantes del esófago. Entonces, con este dibujo, esto es a nivel cervical, y esto ya se saben las relaciones, como para defenderse en las relaciones cervicales y torácicas del esófago. ¿Estamos? O sea, yo le dije lo principal. ¿Puede repetir los órganos que están ahí con el esófago? Uh-huh. Si vos querés verlo bien en detalle, porque hay cosas que yo no les mencioné, porque para no hilar tan fino, es esto. No, o sea, saber las relaciones, bien. Sí, estas son las relaciones. Acá está lo cervical en la parte anterior, posterior y lateral, que es lo que te comenté recién, y en las torácicas tenés la anterior y posterior. Fíjense cómo el vago, la aurícula izquierda, el bronquio principal izquierdo, la tráquea. ¿Ven? Acá están todas las relaciones que le mencioné. Le digo para que no tengan que anotarlo. Acá tienen todo. Es más, capaz que alguna relación que me olvidé. El conducto torácico, ¿ves que se lo mencioné? Ya es fino esto. Aorta torácica pasa por detrás del esófago. Bueno, las intercostales, eso no se lo mencioné, pero como termina la aorta esofágica pasa por detrás. La aorta torácica, perdón, pasa por detrás. Las hemiácigos, en realidad las hemiácigos accesorias pasan por detrás para terminar en las ácigos. Y el trómpo vagal posterior o derecho. Porque fíjense que el vago derecho se pone medio para atrás, después rota y pone para atrás. Digo para que tengan de dónde, para no tener que escribirlo ahora, chicos. Ahí tienen en detalle todas las relaciones. Pero yo le marqué las importantes, digamos.
No le dije todas, por eso le digo, hay algunas que no le dije que están acá, porque le dije las más importantes. ¿Está claro? Ok, profe, gracias. De nada. Acá está a la izquierda y a la derecha, porque esto sería adelante y atrás. A la izquierda y a la derecha, y bueno, tienen todo lo que es los pulmones con las pleuras. Y acaba de mencionar subclavia izquierda, nervio vago izquierdo, callado aórtico, carótida común primitiva. Es esto. Callado aórtico, carótida común primitiva, subclavia. ¿Ven que están acá todos esos elementos? El nervio vago, izquierdo. Todos estos elementos que están acá son los que mencionan en esa lista. Por eso yo les digo, ustedes tienen mucha memoria visual, la generación de ustedes. Entonces ustedes miran esto, y acá ya está todo lo que les estoy diciendo. ¿Se entiende? Y a la derecha, ¿qué van a tener? ¿Ven? Las ácigos. ¿Mm? Entonces, esas son las relaciones por ahí más importantes. El vago derecho. Lo que pasa es que el vago derecho pasa por detrás, se pone a la derecha y después se pone medio por detrás. Entonces, por eso lo menciono en los dos lugares. ¿Estamos? Entonces, con eso ustedes se pueden defender. Porque no es que se tienen que ver todas las relaciones, pero les pueden llegar a preguntar algo de eso. Bueno, y acá está todo lo mismo que le dije. ¿Está claro? Eso Sí, de los profe. ¿sí? Bueno, eso de los recesos, el fondo de saco aórtico esofágico, eso es como un repliegue que hace la pleura, se mete entre el aorta y el esófago, y a la derecha un receso, hace un receso entre las venas ácido y el esófago. Es como la pleura ocupa ese espacio que hay entre ese angulito que quedó entre esos dos elementos. Esos son el fondo aórtico esofágico o receso ácido esofágico. Es la pleura que se mete por ahí. Entonces hace como una vueltita pega. ¿Estamos? Entonces, esas son las relaciones. Entonces, esto es como un ejercicio, no es que tengan que aprender todo esto, chicos. Es como un ejercicio para que si les llegan a preguntar, como les digo que han preguntado, ¿y qué pasa por detrás, antes de o sea, entre la columna y el esófago? Eso hemos preguntado eso. La aorta, ¿estamos? Y a la izquierda, y si uno habla a la izquierda y por delante del esófago, la aurícula izquierda. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen esto grabado en su cabeza y se pueden defender si les preguntan. ¿Estamos? Aunque no se sepan exactamente todo lo que dicen las relaciones ahí. Bueno, las relaciones abdominales son más o menos las mismas que las del estómago, en realidad. No le van a tomar eso. Lo que toman más que nada las relaciones, estas relaciones pueden llegar a tomar. Esas que yo son las que le marqué, las principales. ¿Estamos? Eso es lo que uno más miedo le tiene porque es lo más complejo, lo de las relaciones del esófago. Bueno, esto lo puse porque yo la verdad que no vi que lo tomen, es re importante, sino que lo puse porque David había hecho todo un práctico en el que preguntaba sobre la irrigación del esófago, que es importante en realidad, pero la verdad que en los exámenes yo no he visto que lo pregunten. Tenemos que estar irrigado por la arteria tiroidea inferior, las arterias esofágicas y la arteria gástrica izquierda. Las distintas zonas. Y el drenaje por las venas, tiene el mismo nombre que las arterias, pero lo que es importante que es lo siguiente. Acá hay una anastomosis entre lo que drena la parte inferior y media del esófago. Y la parte inferior, la sangre es llevada por la vena gástrica izquierda a la vena porta. Y la de la zona media desemboca en las venas ácido que termina en la cava superior. Entonces, como que hay comunicación entre ellas, ¿qué es lo que pasa si la vena porta tiene impedido su flujo porque el hígado está cirrótico, por ejemplo?
La sangre va a venir por acá, por estas anastomosis, y se va a ir por la vena cava. Eso se llama anastomosis portocava. Pero va a aumentar la presión en esta zona y va a dar lugar a lo que se llama varices esofágicas, que pueden llegar a sangrar. ¿Ven? Ahí están las varices esofágicas, y eso van a haber un montón de cuadros de este tipo, de gente que está internada porque ha tenido sangrado por hemorragias digestivas altas provocada por varices, porque se han roto las varices esofágicas. ¿Estamos? Entonces, eso por ahí es importante que lo sepan para la vida, digamos. Bueno, el peritoneo. Que tengan claro cuáles son los órganos retroperitoneales. ¿Estamos? Eso tiene que tener bien claro. Fíjense, en este gráfico está clarito. Fíjense cómo, este es el estómago, esto es un corte sagital, ¿se entiende? Acá tenemos el estómago, acá tenemos el colon transverso, acá tenemos las asas delgadas. El peritoneo las recubre y después las une hacia la pared posterior del abdomen, y eso se llama mesenterio. El colon transverso pasa lo mismo y eso se llama mesocolon transverso, este repliegue peritoneal. ¿Estamos? Este es el epiplón menor, ¿no? Porque viene la serosa, lo recubre a todo y viene por acá después, entonces eso quedan pegadas las dos serosas y forman repliegue. Este se llama epiplón menor. O ligamento gastrohepático, como dice ahí, porque está entre el hígado y el estómago. Este es el epiplón mayor, o ligamento gastrocólico, porque va del estómago al colon, es este. Este es el mesenterio y este es mesocolon transverso. Este que une el colon transverso a la pared posterior. Fíjense que como acá está el duodeno páncreas, el duodeno y el páncreas, cómo quedan retroperitoneales. El peritoneo pasa por delante, pero no los cubre por detrás, no es que pega toda la vuelta. Entonces son retroperitoneales el duodeno con el páncreas. En realidad, si somos más rigurosos, son retroperitonizados, porque hay una fascia por detrás que los hace que se queden pegados a la pared posterior. Pero en general se dice que son retroperitoneales, el duodeno y el páncreas. Los grandes vasos, fíjense cómo quedan detrás del peritoneo, por eso se dice que también son retroperitoneales. ¿Estamos? La vejiga es subperitoneal. Fíjense que está acá abajo, como el peritoneo pasa por arriba, pero no la recubre totalmente. Entonces le pasa por arriba nomás, es subperitoneal. Los riñones, los uréteres son retroperitoneales, quedan acá pegados en la pared posterior y el peritoneo los cubre por adelante, pero no es que los cubre por atrás también. ¿Estamos? Como pasa con las asas delgadas, por ejemplo, que son totalmente recubiertas por el peritoneo. Lo que sí es importante es, fíjense cómo el colon ascendente y el descendente son retroperitoneales también. ¿Estamos? El transverso no, puede estar recubierto totalmente por peritoneo, pero acá no, acá el peritoneo le pasa por delante al colon ascendente y al descendente. ¿Estamos? Por eso dice que son retroperitoneales. ¿Estamos? Cuando ustedes vuelvan a ver en una de las primeras unidades del apunte viejo lo que son los órganos que mencionan, los órganos en cavidades y regiones mencionan los órganos retroperitoneales, se van a dar cuenta de lo que les digo. ¿Estamos? ¿Ve? El colon transverso está recubierto totalmente por peritoneo y este meso lo une a la pared posterior, pero el colon ascendente y descendente quedan retroperitoneales, quedan detrás del peritoneo. El peritoneo lo cubre por delante, pero nada más. ¿Estamos? Bueno, esto lo toman mucho, chicos. Y esto lo usan para un montón de temas. Cuando le den urinario le van a preguntar en qué zona está la vejiga, en qué cuadrante de la región anterior del abdomen está la vejiga. Así le van a preguntar. Entonces tienen que tener claro que en el hipogastrio, por ejemplo, ¿qué elementos hay? Vejiga, útero y recto. ¿Estamos? En el flanco derecho,
colon ascendente y ureter derecho. Y tengan en cuenta lo siguiente. Acá no están mencionados ni los ovarios, no, sí, los ovarios sí. Las trompas, faltan acá, y las trompas también están consideradas que están en las fosas ilíacas. Y otra cosa que no está mencionada acá son los riñones. Los riñones es un motivo de discusión. ¿Por qué? Porque hay lugares en que consideran que los riñones, por los riñones ustedes saben que están pegados a la pared posterior del abdomen. Entonces, si uno proyecta los riñones, los proyecta sobre la pared anterior, estarían a esta altura, a la altura de los flancos. Pero si lo proyectan sobre la pared posterior, que es como lo explica el apunte viejo de la cátedra, ustedes dicen que están en las zonas lumbares, en las fosas lumbares, quiero decir, en las fosas lumbares. ¿Estamos? Por eso acá no lo menciona. Esto sacado del apunte viejo. No lo menciona acá porque a los riñones menciona que se proyectan en la pared abdominal posterior, no en el anterior. Y ahí menciona que están en las fosas lumbares. ¿Estamos? Digo porque eso es motivo de discusión siempre. Fíjense, vamos a volver al apunte viejo. Eso lo quiero aclarar porque es para problema eso. Ustedes aclárenlo a eso. Y si yo estoy presente en la mesa, lo voy a aclarar yo también. Pero fíjense. Ay, no me pasa. Cavidad abdominal. Acá está lo de que le decía de los retroperitoneales. Esta es la lista de los retroperitoneales. Y fíjense. Fíjense esto. Región abdominal. Hay una zona posterior y una zona anterior. La zona anterior es esto, que están todos estos órganos proyectados. Pero fíjense lo que dice acá. En la zona posterior de la región abdominal, medialmente se palpan las apófisis espinosas de las 5 vértebras lumbares, lateralmente los músculos paravertebrales y externamente las fosas lumbares, derecha e izquierda, en donde se proyectan ambos riñones. ¿Se entiende? Entonces los riñones se proyectan en realidad en la zona posterior del abdomen, no en la zona anterior, no en la pared anterior. Pero si a ustedes se le ocurre proyectar los riñones en la pared anterior, pueden decir que se ubican a nivel de los flancos. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bueno. Pero esto apréndanselo bien, qué hay en cada cuadrante. ¿Estamos? El estómago, eso se pregunta mucho. Anatomía del estómago. Yo por ahí soy de preguntar, háblenme de la anatomía del estómago. Entonces, bueno, dicen todo lo que tiene que decir, la cavidad abdominal, el epigastrio y hipocondrio izquierdo, irrigado por, bueno, ese es un tema. En el apunte viejo plantea el tronco celíaco y en general con que le digan tronco celíaco ya está. Pero yo ahora le voy a hablar un poquito de la vascularización del estómago por las dudas que le pregunten un poco más fino. Tienen 2 curvaturas, mayor y menor, 4 regiones, cardia, fundus, cuerpo y región pilórica. En la región pilórica se divide en antro, canal y píloro. Antro es esto. Canal y píloro que tiene el esfínter pilórico. ¿Estamos? Acá tenemos el fondo, el cuerpo, el cardias y la región pilórica, que tiene el antro, el canal y el píloro, que tiene el esfínter pilórico. ¿Estamos? Y tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. Eso lo tienen que decir y con seguridad, chicos. ¿Estamos? Eso se pregunta mucho, yo pregunto mucho. Háblame de la anatomía del estómago. Dicen dónde está ubicado. La capacidad es 1,5 litros. Se habla generalmente de la capacidad que tiene 1,5 litros de volumen. Las curvaturas, las regiones. ¿Está claro? Eso me lo tienen que decir así. ¿Está claro? Con respecto a las relaciones. Eso toman también a veces, las relaciones del estómago. Yo por eso le agregué esto. Hay 2 cosas que es complicado cuando preguntan. Las relaciones y la vascularización. Por eso le agregué después, con el tiempo que agregué esto. Está resumido acá nomás eso, pero bueno, esto es un tema porque por ahí lo preguntan. Fíjense dónde está el estómago.
en estas imágenes. Si tienen que hablar de las relaciones de la cara anterior, fíjense que acá está levantado el hígado, pero el hígado se apoya sobre el estómago, imaginen el lóbulo izquierdo. Después acá menciona el pulmón izquierdo, pericardio y demás, porque en realidad acá está el diafragma y arriba están todos esos elementos, pero hay que mencionarlos ¿por qué? Porque por ahí hay patologías de tanto del pericardio como del corazón que dan sintomatología que parece del estómago. Como le decía ayer, la típica de que duele el epigastrio y no es una gastritis eso, muchas veces puede ser un infarto de cara inferior, porque fíjense dónde está, acá estaría el corazón y acá abajo ahí nomás, separado por el diafragma, está el estómago. ¿Estamos? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, esas relaciones. Con respecto a la cara posterior, hay algo que hay que tener en cuenta, que es la transcavidad de los epiplones. ¿Qué es la transcavidad de los epiplones? Fíjense, esto es la transcavidad de los epiplones. Es como una cavidad que queda, o sea, el peritoneo recubre todas las vísceras y demás, y queda como este espacio, eso se llama transcavidad de los epiplones. Y fíjense cómo está detrás del estómago. Y detrás de eso, de la transcavidad de los epiplones, está el páncreas, están los riñones. Entonces, el riñón izquierdo está relacionado con el estómago, el vaso, que vamos a hablar ahora. Pero esta es la transcavidad de los epiplones. Eso es una relación que es importante. ¿Estamos? Y acá están las otras que le decía, el riñón izquierdo, el páncreas, el riñón izquierdo con la glándula suprarrenal, arriba, que está apoyada arriba. ¿Estamos? Eso por ahí son las relaciones más importantes. El mesocolon, bueno, no están, por ahí sería secundaria la relación. Lo importante es la transcavidad de los epiplones, el riñón izquierdo y el páncreas. Son las relaciones por detrás, o sea, ¿qué es lo que tiene detrás del estómago? Eso preguntan. ¿Qué hay detrás del estómago? ¿Estamos? Eso le pueden preguntar, lo han preguntado. Está la transcavidad de los epiplones, está el riñón izquierdo con la glándula suprarrenal y el páncreas. Quiero buscar alguna otra imagen que esté más claro. Fíjense, acá arrancaron el estómago, cómo quedó el páncreas, y bueno, el riñón no lo han puesto. Y después hay otra cosa, las relaciones de las curvaturas mayor y menor. Fíjense que está la curvatura mayor y la curvatura menor. ¿Con qué se relaciona la curvatura mayor? Con el vaso. Fíjense. Y la curvatura menor con todo lo que es la aorta, el tronco celíaco, porque ahí justo sale el tronco celíaco, el plexo celíaco, la vena cava inferior. O sea, todos estos elementos para esto. Entonces a la izquierda sería, la curvatura mayor, la relación más importante es el vaso, y la curvatura menor es toda esta salida del tronco celíaco, la aorta, la vena cava inferior. ¿Estamos? ¿Está claro más o menos como para que se ubiquen si tienen que hablar de las relaciones? Otra cosa importante es los arcos arteriales estos. En la curvatura menor está este arco arterial, el arco menor, y acá está este otro arco arterial, del que vamos a hablar ahora cuando hablemos de vascularización. Eso también son relaciones de las curvaturas menor y mayor. ¿Estamos? Por eso lo menciona acá. La unión de la gastroepiploica derecha e izquierda y la unión de la gástrica izquierda con la gástrica derecha, que vamos a hablar ahora en un ratito. Más o menos tienen claro las relaciones con qué, si tienen que decir, bueno, con qué se relaciona el estómago por delante, por detrás, la curvatura menor, la curvatura mayor, ¿con qué se relaciona? Más o menos, ¿tienen en claro qué es lo que tienen que decir? Sí, profe. ¿Sí? Acá habla un poco más, ¿no es cierto? Pero yo le marqué las más importantes. Con respecto a la circulación, a la irrigación, el estómago, como les decía, acá está, ven, este arco arterial es el que irriga la curvatura menor, y la curvatura mayor también hay otro arco arterial que se encarga de irrigarlo. ¿Cómo es el tema? A la curvatura mayor la irriga un arco arterial que está formado entre la gástrica izquierda
y la gástrica derecha. La gástrica izquierda, ustedes se acuerdan que es rama del tronco celíaco. ¿Se acuerdan? Y la gástrica derecha es rama de la hepática común. Viene la hepática común, larga la gástrica derecha y la gástrica izquierda se unen y forman este arco arterial. Y la curvatura mayor está irrigada por la gastroepiploica izquierda, que es esta, que es rama de la esplénica, esta es la arteria esplénica, ¿se acuerdan que era rama del tronco celíaco? Y la gastroepiploica derecha, que es esta que está acá, que es rama de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la hepática común. ¿Estamos? Parece un trabalengua. Yo, la verdad, se lo digo ahora rápidamente, yo no vi que lo tomen, pero como vi que lo dieron en las clases, porque yo me chusmeé todas las clases de las otras profes, lo han dado. Más que nada, el año pasado, no estoy segura, pero el año anteaño, en los apuntes aparecen todos los arcos arteriales y demás. Entonces, yo por las dudas lo digo en la clase de consulta, por las dudas que alguna de las profes lo pregunte. ¿Estamos? Pero eso es lo más importante. ¿Estamos? Y esa, la explicación de eso que dije recién está acá. ¿Estamos? De lo mismo que le dije yo, que le expliqué que yo recién, es esto que dice acá. Mira, acá en este esquema está muy bien, tronco celíaco, esplénica, hepática común y gástrica izquierda, y fíjense como la hepática común tenemos la hepática propia, gástrica derecha y la gastroduodenal. ¿Estamos? Que de acá salía la gastroepiploica derecha, ¿se acuerdan? La gastroepiploica derecha. La gastroepiploica izquierda es rama del esplénico. ¿Estamos? El fondo del estómago es irrigado por las gástricas cortas a su vez. Está más o menos, tiene la noción ahora de cómo, en definitiva, si uno resume, el estómago es irrigado por el tronco celíaco, porque en definitiva son todas ramas del tronco celíaco las que irrigan al estómago. Bueno, eso es fino, chicos. No he visto que lo tomen, pero por la duda se lo digo, no vaya a ser que a alguien se le ocurre tomar. Bueno. Acá lo explica con palabras lo mismo. La histología del estómago. La histología tienen que tener en cuenta que hay una mucosa, son mucosas, muscular y serosa, como en todos. Lo que es importante es que en la mucosa están las glándulas gástricas que tienen distintos tipos de células, y otra cosa distinta es que en la muscular hay 3 capas y no 2. Estamos como el resto del tubo digestivo. Acá hay 3 capas. Longitudinal externa, circular media y oblicua interna. ¿Estamos? Fíjense. Esas son las 2 cosas a nivel histológico. Ven como hay 3 capas, no 2 como en el resto del tubo digestivo. Y con respecto a la mucosa, están las glándulas gástricas, esta es la particularidad que tienen distintos tipos de células. Acá están ven que son glándulas tubulares, las glándulas gástricas. ¿Y qué tienen? Tienen células que secretan moco, células que secretan ácido, que son las células parietales, células principales que secretan pepsinógeno, que va a dar lugar a la pepsina, que es una enzima proteolítica. Acuérdense que las proteínas se empiezan a digerir en el estómago por la pepsina, que deriva del pepsinógeno, y es sintetizada por las células principales y las células G que generan gastrina, que es una hormona. La hormona gastrina va a sangre y estimula a las células parietales a que secreten ácido. ¿Estamos? ¿Está claro la histología? ¿Está claro? Sí, profe. Bárbaro. Esto es fisiología. Yo no he visto que nadie lo tome, yo se lo daba en detalle en las clases, pero medio que no vi que lo tomen, pero que tengan claro que secretan ácido, ácido clorhídrico. Eso sí, le preguntan ácido clorhídrico. ¿Qué pH hay en el estómago? pH bajo, porque es ácido. ¿Y cuál es el ácido que hay en el estómago? El ácido clorhídrico. Punto. Que pueden decir que es sintetizado por las células parietales. Ahí está. Y listo. Eso más de eso no preguntan. ¿Lo puede repetir, profe?
Que con respecto a la fisiología, que tener claro que en el estómago No, hay del pH bajo y pH, cómo es. pH bajo porque es ácido, ¿eh? Y que el ácido que hay en el estómago es el ácido clorhídrico. ¿Estamos? Aparte, como les dije, las células parietales secretan el pepsinógeno que se transforma en pepsina, que es proteolítica, o sea que degrada proteínas. El estómago es el encargado de degradar proteínas. Bueno, esto, el páncreas, tiene que hablar del páncreas, lo que mide todo esto, que es retroperitoneal, las partes, eso lo tienen que saber. Y lo que tienen que tener bien claro es esto, chicos, eso se lo tomamos mucho. La encrucijada biliopancreática. ¿Eh? Ustedes fíjense cómo el conducto pancreático desemboca junto con el colédoco en la segunda porción del duodeno. Esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ahí desembocan la segunda porción del duodeno, desembocan juntos el conducto pancreático, o de Wirsum se llama también, y el colédoco. Conducto pancreático, lo que lleva al duodeno son las enzimas sintetizadas por el páncreas. Y el colédoco lleva la bilis, que fue sintetizada por el hígado. La bilis es necesaria para ¿qué? Para emulsificar las grasas para que la lipasa pancreática pueda actuar. Emulsificar, ¿qué significa? A las bolas grandes de grasa la transforman en una microemulsión, o sea, bolitas chiquititas de grasa como para que sean atacables por la lipasa pancreática. ¿Estamos? Fíjense acá cómo desembocan juntos en la ampolla de váter y acá hay un esfínter que cierra y abre para que salga o no estas secreciones, que se llama esfínter de Oddi. ¿Y qué es la papila duodenal? La papila duodenal es como un ombliguito que ve el endoscopista. Cuando entra, mira y ve como un ombligo. Esa es la papila duodenal. ¿Estamos? Entonces, esta es la ampolla. El esfínter de Oddi, esfínter es como un esfínter, es un cerramiento acá. Y la papila duodenal. Hay una papila duodenal mayor y arriba está la menor, que es donde desemboca el conducto accesorio o de Santorini. ¿Estamos? Los dos desembocan en la segunda porción del páncreas. Del duodeno, perdón. ¿Está claro? Bueno, eso lo preguntamos mucho y nunca logramos que lo digan. Tener claro que el colédoco desemboca con el conducto pancreático en la segunda porción del duodeno. ¿Qué lleva el conducto pancreático? Las enzimas pancreáticas. ¿Qué lleva el colédoco? La bilis. ¿De dónde viene el colédoco? ¿Trae bilis de dónde? ¿Quién sintetiza la bilis? El hígado. ¿Y dónde se almacena la bilis entre un proceso digestivo y el otro? En la vesícula. O sea, la bilis sintetizada acá en el hígado viene por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, se unen en el conducto hepático común. Cuando en los procesos, en los periodos interdigestivos, o sea, cuando uno no está digiriendo, esa bilis entra a la vesícula, donde es concentrada y almacenada, y luego cuando llega el momento de la digestión, se contrae la vesícula, viene la bilis por acá, por el colédoco, y llega al duodeno, donde están los alimentos. ¿Estamos? No está bien, donde está el kilo, que era quimoácido en el estómago y en el intestino delgado se transforma en kilo. ¿Estamos? Está claro todo eso, ¿no? Pues eso se pregunta mucho. Con respecto al páncreas, ¿cuáles son las relaciones importantes del páncreas? Acá están explicadas, pero hay una relación que es la más importante del páncreas, que ¿cuál es? El duodeno.
La cabeza del páncreas está rodeada por el duodeno. ¿Estamos? Hay hay una estructura que es importante, que es la pinza aortomesentérica. ¿Qué es la pinza aorto? Es como una pinza entre la aorta que está acá y los vasos mesentéricos superiores. Entonces es como una pinza que lo apretan ahí al duodeno. ¿Se entiende? A la tercera porción del duodeno. Eso es una relación importante, la pinza aortomesentérica. Relación del páncreas también, no solamente del duodeno. Otra relación importante, fíjense cuál es en la cara anterior, el mesocolon transverso. No sé si se ve acá. Está arrancado el mesocolon transverso. El mesocolon es ese repliegue peritoneal que une en la pared posterior al colon transverso. Ahí está arrancado y ahí se ve, queda la inserción del mesocolon transverso. La transcavidad de los epiplones está acá. Pues acá arrancaron el estómago, pero la transcavidad de los epiplones y el estómago por adelante. ¿Estamos? Y por detrás, ¿qué hay? Por detrás tenemos el riñón, por detrás del páncreas acá. Por detrás del páncreas también están los vasos mesentéricos inferiores. Están por acá atrás, salen por debajo de los superiores, un poquito más debajo, más por debajo. Entonces ustedes miran esta imagen y más o menos se acuerdan para defenderse. Entonces, yo tomo esto, pregunto la relación, ¿qué relación me podés mencionar del páncreas? Y no se olviden de mencionar el duodeno, que rodea la cabeza del páncreas. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. No es que es como un ejercicio mirar esto y mirar la figura. Porque no es que le van a tomar. Decime las relaciones de la cara anterior. No le van a tomar así. Pero le pueden decir, lo han preguntado. Bueno, ¿y el páncreas con qué órgano se relaciona? Y ahí miren esto que le digo. Ahí por delante pueden decir, comentar que se relaciona con la transcavidad de los epiplones, por detrás con el riñón izquierdo, por delante con el estómago también, que la cabeza se relaciona con el duodeno, por detrás está la cava y la aorta. La cava inferior me refiero, ¿no? La cava inferior y la aorta. Ustedes arrancan el páncreas y se encuentran acá la cava inferior y la aorta. Estamos todas estas relaciones, ahí se pueden defender acordándose de este gráfico. Fíjense cómo la mesentérica, la arteria esplénica pasa por arriba y la vena pasa por detrás, la vena esplénica. Acuérdense que la vena esplénica recibe la mesentérica inferior y se une a la mesentérica superior para dar lugar a la porta. Esto lo repito y lo repito y lo repito porque esto lo tienen que tener bien claro. Un gráfico donde sea mejor. Acá está. ¿Ven? La mesentérica inferior viene por acá, se une a la esplénica y la esplénica se une con la mesentérica superior para dar la porta. Y la porta va y pasa al hígado. Bueno, la vascularización. Esto vamos a hablarlo en endocrino más, porque son los pancreáticos duodenales superiores y pancreáticos duodenales inferiores. Básicamente, hay la arteria esplénica en sí, da ramas, pero tanto el duodeno como el páncreas son irrigados por arteria pancreático duodenal superior y pancreático duodenal inferior. El pancreático duodenal superior son ramas de la de la gastroduodenal. La pancreática duodenal inferiores son ramas de la mesentérica superior. Eso entre paréntesis, se lo digo porque no creo que le tomen, pero por las dudas. ¿Ven? La pancreático duodenal superior está acá.
Perdón, pancreático duodenal inferior está acá, que es rama de la mesentérica superior. Pero la pancreático duodenal superior es rama de la gastroduodenal. Fíjense. Acá está la pancreático duodenal superior. Fíjense cómo es rama de la gastroduodenal. Pancreático duodenal superior. Y la pancreático duodenal inferior, que viene de acá abajo, que es rama de la mesentérica inferior. Acá está la pancreática duodenal inferior, que es rama de la mesentérica superior. Es como un trabalengua, chicos. Pero da lugar a estas arterias que irrigan la dupla duodeno-páncreas. La pancreática duodenal superior, rama de la gastroduodenal, y la pancreática duodenal inferior, rama de la mesentérica superior. Y le repito, no le van a tomar eso, pero por las dudas le comento eso. ¿Estamos? La histología del páncreas, hay dos partes en el páncreas. Una son los acinos pancreáticos, que es la porción exócrina, que es la mayor parte del páncreas, y ahí dispersos hay una serie de islotes, o sea, significa islas, que se llaman de Langerhans, que son los que secretan insulina, glucagón, somatostatina, polipeptido pancreático, o sea, todas las hormonas que tienen que ver con la regulación de la glucemia. Pero esos son islotitos de células que están dispersos, que son el 1% del páncreas. ¿Estamos? El 99% es la porción exócrina, constituida por los acinos pancreáticos, que son los que secretan las enzimas pancreáticas para la digestión. ¿Estamos? Y dentro de las enzimas, bueno, el pH es alcalino, el pH es del jugo pancreático, y dentro de las enzimas pancreáticas tenemos proteasas, o sea, que desdoblan proteína, que desdoblan almidón, o sea, hidratos de carbono, y que desdoblan lípidos también, la lipasa pancreática. ¿Estamos? Acuérdense que las proteínas se empiezan a digerir en el estómago, pero se siguen digiriendo en el intestino delgado por acción de la tripsina. La amilasa sigue digiriendo los hidratos de carbono que se empezaron a digerir en la boca, lo sigue digiriendo las enzimas pancreáticas a nivel del intestino delgado. Y los lípidos recién acá se empiezan a digerir. ¿Por qué? Porque tenemos la bilis. Porque nosotros para digerir los lípidos necesitamos que la bilis, un detergente que disperse la grasa, porque si no, no pueden ser atacada la grasa por la lipasa. Entonces recién ahora, a este nivel, que sería el intestino delgado, recién se empiezan a digerir los lípidos. ¿Está claro? ¿Está claro, no? Sí, profe. Sí, profe. Hígado. El hígado pesa 1,5 kilos. Las características los tienen que decir, dónde se ubica con respecto a los cuadrantes. Bueno, tiene una cápsula de Gleason, que es tejido conectivo, y a su vez está recubierto por peritoneo. Hay un lóbulo derecho e izquierdo. Según de dónde se lo mire. Si uno mira el hígado desde arriba, tenemos lóbulo derecho e izquierdo. Si lo miramos desde abajo, tenemos 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo derecho, izquierdo, lóbulo caudado, que es el que está al lado de la cava. Acuérdense, caudado, cava, la cava inferior. Y el cuadrado, que es el que está al lado de la vesícula. Y acá está el ilio. Por donde entran y salen estos elementos que forman el pedículo hepático, que tenemos la arteria hepática, la vena porta y el conducto hepático. Y si nosotros hablamos de la cara posterior, porque hay 3 caras, superior, inferior y posterior en el hígado. La posterior, lo más importante que podemos decir que ahí está la vena cava inferior. ¿Estamos? Esta sería la posterior. Fíjense, esta sería la superior. Acá está la inferior. Y fíjense la posterior, cómo está acá. Aquí quiero mostrar un gráfico. ¿Ve acá?
La cara posterior toma contacto directamente con la vena cava inferior. Es la relación más importante, de la cara posterior. ¿Se entiende? Y la relación más importante, las relaciones, que esto sí lo toman, esta imagen tiene que tener claro. Porque en el hígado toma contacto en su cara visceral, que se le llama, esta es la cara diafragmática. Y la inferior es la cara visceral, es la que toma contacto con un montón de vísceras, por eso se llama la cara visceral, que es la inferior. Fíjense, acá están mencionados los órganos con los que toma contacto y que dejan sus improntas, o sea, sus marcas, que son el riñón, la glándula suprarrenal, el riñón derecho. Por eso el riñón derecho queda más bajo, porque el hígado lo está apretando hacia abajo, lo está empujando. El estómago, toma contacto el lóbulo izquierdo con el estómago. El colon, acuérdense que hay un ángulo hepático del colon, porque acá toma contacto con el hígado, el ángulo hepático del colon. Bueno, y la vesícula es la relación más importante del hígado, toma contacto con la vesícula. Vamos a su vez con el píloro, con el duodeno, pero lo más importante es la relación con el estómago, con los riñones, con el riñón derecho y la suprarrenal y con el ángulo del colon. ¿Estamos? Son las relaciones más importantes y la vesícula, obviamente. Y por detrás la relación que tiene con la vena cava inferior. ¿Está bien? Si uno dice, ¿qué relaciones tiene el hígado hacia arriba? Y bueno, con el diafragma está arriba. ¿Estamos? Esto es, hay lóbulos y hay segmentos, como, igual que con los pulmones también, hay lóbulos y segmentos. Los lóbulos, a su vez, como les digo, están divididos en segmentos. Eso lo puse nada más que para que vean que hay segmentos, a su vez, dentro del hígado. Ahora lo que yo le voy a explicar es esto, cómo es el tema del lobulillo hepático. Y después vamos a hablar de las funciones, que eso lo han preguntado en los exámenes. ¿Cuáles son las funciones del hígado? Acá tienen como para tener letra para hablar. Fíjense el lobulillo hepático, cómo es que funciona el hígado. Ustedes saben que la vena porta, la vena porta trae sangre, que es la que de todo lo que se absorbe a nivel de intestinos, viene la sangre por la vena porta, se ramifica la porta, acá tenemos en el lobulillo hepático, en los vértices del lobulillo, que es un hexágono, hay ramas de la vena porta, esa sangre viene por acá, es la que trae todos los nutrientes que se han absorbido para que los hepatocitos los metabolicen. O todos los fármacos que uno consume y demás pasan por acá, todos los fármacos por vía oral me refiero. A su vez, los hepatocitos son células que trabajan y que necesitan oxígeno. Por ende, oxígeno y nutrientes. Por ende, la arteria hepática también entra al hígado, se ramifica, y acá lo que tenemos son ramas de la arteria hepática. Distintas ramas de la arteria hepática que llegan a cada lobulillo. La sangre ahí se va mezclando y después sale desoxigenada por la vena central, que se le llama, que es esta vena. Y de ahí va a venas cada vez más de mayor calibre hasta llegar a las venas suprahepáticas o también llamadas hepáticas que terminan en la cava inferior. ¿Estamos? Eso sería el recorrido de la sangre. Cómo en la sangre, fíjense cómo en definitiva se filtra. Es filtrada por todo el parénquima hepático, y entonces para que los hepatocitos metabolicen todo eso que se absorbió. ¿Está bien? Ahí están las células de Kupffer, que son los macrófagos. Ahora, ¿cómo es el recorrido de la bilis? Es al revés. Los hepatocitos sintetizan bilis, lo vuelcan a estos canalículos biliares que se le llaman, de ahí van a conductillos, a conductos cada vez más grandes,
Estos que están acá se llaman conductos biliares, esos son canalículos, y estos son conductos. Y de ahí a conductos cada vez más grandes, hasta que llegamos al conducto hepático derecho y el izquierdo, que se unen al conducto hepático común, y que se une al cístico, que el cístico es el que va a la vesícula, y que dan lugar al colédoco. ¿Estamos? Eso lo habíamos visto antes ya. Entonces la bilis, ven, es sintetizada, llevada a los canalículos, después a conductillos, a conductos cada vez más grandes, hasta que se unen todos en los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que dan lugar al conducto hepático común, que se une al cístico para dar lugar al colédoco, que desemboca en el duodeno. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí, sí, sí. Entonces, fíjense cómo acá la rama de la vena porta trae sangre, la arteria hepática trae sangre para que se oxigene, este trae sangre para que trabaje los hepatocitos, y de ahí se ensucia la sangre en todo este camino y sale por las venas centrales en cada lobulillo para formar venas cada vez más grandes hasta dar lugar a las 3 venas suprahepáticas que terminan en la vena cava inferior. Y el sentido de la bilis es opuesto, la sangre viene para hacia acá y la bilis va para allá. ¿Estamos? Hasta los conductillos, conductos y demás, cada vez más grandes. Fíjense cómo la sangre oxigenada se junta en los sinusoides hepáticos, acá hay sinusoides, de ahí a la vena central, las suprahepáticas, cava inferior, y de ahí a la aurícula derecha del corazón. ¿Estamos? Pero fíjense que en definitiva todo medicamento o alimento o alcohol que consuma, sí o sí, todo lo que se absorbe por vía digestiva va a terminar en el hígado, haciendo que esos compuestos se metabolicen o que se intoxique el hígado, ¿no es cierto? Que termine en hígado graso y demás, y en cirrosis finalmente. ¿Ven? Ahí ven cómo vena porta hepática, entra al hígado, salen por las venas hepáticas, a la vena cava inferior y al corazón. Y cómo también tiene una nutrición el hígado que la da la arteria hepática propia que viene de la aorta abdominal, ¿no es cierto? ¿Está claro? Esta es la... porque usted... no me he olvidado de nada. Esto es lo que le quiero explicar. La vascularización, que es todo algo que hice en la Punta Viejo también. Hay una vascularización o irrigación nutricia y una funcional. Nutricia es la que está dada por la arteria hepática y la funcional es la que está dada por la vena porta. ¿Está claro? Esos son los dos tipos de irrigación que tiene el hígado. Nutricia, dada por la arteria hepática, y la funcional, dada por la vena porta. ¿Por qué funcional? Porque la que hace la función del hígado, justamente. La sangre que viene de la porta es llevada al hígado para que el hígado trabaje, para que la metabolice a todos esos compuestos que están en esa sangre. ¿Está claro? Las vías biliares hay que tenerlo bien claro. Las vías biliares se dividen en dos, intrahepáticas y extrahepáticas. Y las extrahepáticas a su vez se dividen en conducto hepatocolédoco y las accesorias que serían el cístico con la vesícula biliar. ¿Estamos? Las principales y las accesorias. Las accesorias son la vesícula con el cístico. Fíjense. Eso lo copié y pegué del apunte viejo. Las principales es esta. Y las accesorias el cístico con la vesícula. ¿Estamos? Eso se le llama principales y accesorias. ¿Por qué son accesorias? Porque en realidad a la vesícula se la puede sacar y la persona sigue viviendo. Por eso es accesoria. Es para almacenar y concentrar la bilis, pero la persona puede vivir sin vesícula. Las funciones del hígado, eso lo preguntan, chicos. Secreta la bilis, se encarga de la síntesis de bilis.
metabolismo, que ustedes saben de bioquímica, se encarga del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, del procesamiento, o sea, de detoxificación de fármacos y hormonas, de activación de la vitamina D. Ustedes saben que la vitamina D empieza en piel su metabolismo, pero después va a hígado y después va a riñones y después recién es activa como vitamina D para la absorción de calcio. Almacena el hígado glucógeno, más que nada. Ustedes saben que el almacenamiento mayor de glucógeno que tiene el organismo es el hígado. En segundo lugar, el músculo. ¿Estamos? Almacena también vitaminas, hierro, cobre. ¿Se acuerdan de lo que veíamos ayer sobre los glóbulos rojos? Cuando se metabolizan los glóbulos rojos, ¿a dónde va a parar el hierro? Al hígado. ¿Estamos? Las vitaminas, las liposolubles, ojo con las liposolubles, darlas de más, porque uno se puede intoxicar con las vitaminas A, D, E y K, hay que darlas en las dosis que corresponde, porque si no se almacenan en hígado, no se eliminan por orina como con el complejo B, sino que se almacenan en hígado, entonces por eso es que pueden llegar a dosis tóxicas las vitaminas liposolubles, la A, D, E y K. ¿Estamos? Bueno, y la fagocitosis, glóbulos blancos, rojos. Acuérdense el tema de que los glóbulos rojos se destruyen en el vaso, pero en el hígado también pueden ser destruidos. ¿Está claro más o menos las funciones del hígado? Esto es importante, chicos, lo preguntan, ¿eh? Que digan algo para tener letra para hablar. ¿Estamos? Lo de la bilirrubina, acuérdense que viene, la bilirrubina viene de la hemoglobina. Del grupo hemo de la hemoglobina es que viene la bilirrubina. Y es el hígado el que se encarga de metabolizar y secretar formando la bilis hacia el duodeno. ¿Está bien? Entonces más o menos tienen claro si tienen que hablar, si les decimos, bueno, hablen de las funciones del hígado, ¿tienen como para hablar? ¿Está claro? Sí, sí, profe. El intestino delgado. Bueno, eso hay que saberlo bien, lo que mide, el diámetro, cómo se divide. El duodeno mide 25 centímetros, porque duodeno significa 12 traveses de dedo, que equivale a 25 centímetros. Y uno 2,5 metros, el ilion 3,5. ¿Llega hasta dónde? Hasta la válvula iliocecal. ¿Qué es la válvula iliocecal? Una válvula que hace que el contenido vaya en esta dirección hacia el intestino grueso, cuando termina su pasaje por el delgado, pero cuando quiera volver este contenido hacia el delgado no puede hacerlo, se cierra. ¿Y por qué no tiene que volver? Porque en el intestino delgado no tiene que haber bacterias, en el grueso está lleno de bacterias. ¿Se entiende? En el delgado no tiene que haber bacterias. Es en el intestino grueso donde hay bacterias. Cuando hay bacterias en el delgado es patológico y se llama sobrecrecimiento bacteriano, SIBO, la sigla SIBO, que es muy frecuente ahora. ¿Estamos? Bueno, fíjense, bueno, la relación que tiene con la cabeza del páncreas, el duodeno, tiene la porción. La primera porción, la descendente o segunda, la horizontal o tercera y la ascendente o cuarta, que termina en el ángulo de Treitz. Este ángulo se llama ángulo de Treitz. Esta porción duodenal se llama bulbo duodenal. Y después te viene el yeyuno y el ilion, ¿no? Bueno, la relación del duodeno, más que la del páncreas, no creo que me vayan a preguntar. Acá yo te lo puse todas las relaciones del duodeno. Fíjense con el mesocolon transverso, con el mesenterio, acá se relaciona, la tercera porción, con la pinza aortomesentérica que le decía hoy. Esta porción es la que está más relacionada con el riñón derecho, la vena cava hacia atrás.
Y la tercera porción, acuérdense del pinza aorto mesentérica. Más que eso, no. Más que nada, tener claro este gráfico. Ustedes tienen que tener claro ese gráfico y pueden empezar a hablar. ¿Estamos? Acuérdense la mesentérica inferior, acá me había olvidado decirle, la mesentérica inferior que sale por acá debajo, detrás de la tercera porción del duodeno, sale la mesentérica inferior. Los vasos mesentéricos, la arteria y la vena. ¿Está claro más o menos? Esto como para hacer el ejercicio de mirar lo que dice acá y mirar el dibujo, como para que si le preguntamos, ponele, ¿qué relaciones me pueden mencionar el duodeno? Que digan algo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Pero el duodeno no... Va, la relación con el páncreas, más que nada le preguntamos, no le preguntamos mucho más. Pero bueno, memorícense visualmente este gráfico, ese dibujito. Acá está bien claro cómo es el tema de la irrigación. Espérate. Fíjense que ¿quién irriga el intestino delgado? La mesenterica superior. ¿Estamos? Por medio de todas estas ramas. ¿Ve? Pero este es el intestino delgado. Está irrigado, el duodeno está irrigado junto con el páncreas por las pancreáticas duodenales, superior e inferior, que le dije hoy. Pero el intestino delgado, el ilion y el yeyuno y el ilion están irrigados por las mesentéricas superior. Son todas ramas, yeyunales, ileales y demás. Son todas ramas de la mesentérica superior. ¿Estamos? Y le llegan a preguntar, ¿quién irriga el intestino delgado? La mesentérica superior, digan. ¿Estamos? Bueno, ahora arranquemos, bueno, con la histología. Esto yo le pregunto mucho. ¿Cuáles son las estructuras que aumentan en el intestino delgado la superficie de absorción? Me tienen que decir pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. ¿Estamos? Fíjense lo que son los pliegues. Los pliegues se ven macroscópicamente. Los pliegues son... Estos son los pliegues. Se ven. Después vienen las vellosidades, que son estas. Estas son las vellosidades. ¿Estamos? Esto es una vellosidad. Y si uno agarra un enterocito, que son estas células, llaman enterocitos, y mira el microscopio electrónico, va a ver que hay microvellosidades en la superficie apical de cada una de estas celulitas. Estas son las microvellosidades. Ven que son muchísimo más chicas las micro que las vellosidades. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces estas tres estructuras me tienen que mencionar estas tres estructuras. Pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. ¿Estamos? Entonces lo que hace es aumentar la superficie de absorción, porque esa es la función del intestino delgado. ¿Está claro? Fíjense, ¿qué son estos vasos? Vasos quilíferos. Acá hay vasos sanguíneos y vasos quilíferos. ¿Por qué necesitamos vasos linfáticos ahí? Porque las grasas no se absorben no van por sangre. Lo que va por sangre es todo lo que es hidrato de carbono, proteína, pero lo que es hidrato de carbono y aminoácidos. Pero lo que son las grasas van por los vasos quilíferos, en forma de kilomicrones. Un kilomicrón es como un combo de distintos tipos de lípidos en un paquetito, eso se llama kilomicrón. Se absorben a nivel de los vasos quilíferos y de ahí van por linfa y terminan en el confluente yugulo-subclavio, como saben que termina en la linfa, en los grandes troncos hasta el conducto torácico derecho e izquierdo, y terminan en el confluente yugulo-subclavio. Así terminan en la circulación venosa las grasas. Pero se absorben a través de los vasos quilíferos. Es como que indirectamente llegan a la sangre las grasas. ¿Estamos? En cambio, los hidratos de carbono y los aminoácidos se absorben ahí nomás a sangre, van directo. ¿Estamos? ¿Está claro? Ahí están los vasos quilíferos.
¿Está claro? Fíjense cómo en el intestino delgado tenemos células que secretan moco y células que se encargan de la absorción, que tienen microvellosidades. Después están las células enteroendocrinas, que las hormonas que se liberan en el intestino son la colecistoquinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico. ¿Estamos? Bueno, célula de Panet que libera lisozima. ¿Por qué? Porque la lisozima es una sustancia antibacteriana, porque yo le dije que no tenía que haber bacterias en el intestino delgado, entonces tiene que haber alguien que se encargue de que no haya bacterias. Entonces son las células de Panet que liberan la lisozima. La lisozima es antibacteriana, ¿no? Es como un antibiótico. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué es lo que hay en el intestino delgado? Ustedes saben que teníamos las proteasas, las amilasas, las lipasas, que eran las que estaban en el jugo pancreático, que en la luz del intestino se encargaban de digerir los nutrientes. Pero no se absorben ahí nomás. Ahí no se terminaron de digerir. No termina todo ahí. ¿Por qué? Porque a su vez, en las paredes del intestino delgado, en las microvellosidades, hay pegadas enzimas que se llaman enzimas del ribete en cepillo, porque las microvellosidades en el microscopio electrónico se ven como un cepillito. Entonces, por eso se llama ribete en cepillo. Y ahí están pegadas un montón de enzimas, como ven acá. Entre ellas la lactasa. Por eso, cuando hay intolerancia a la lactosa, ¿por qué? Porque hay poca lactasa o no hay lactasa pegada ahí en las microvellosidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La lactosa, que es el azúcar de la leche, es un disacárido. Es galactosa más glucosa. Ese disacárido no se puede absorber como disacárido, tiene que romperse antes. De eso se encarga la lactasa, que la rompe a la lactosa en galactosa y glucosa. Cuando esta lactasa no está, la lactosa queda ahí en la luz del intestino sin poderse absorber y lo que hace es que como es osmóticamente activa, retiene agua y esa cantidad de agua que queda ahí retenida genera diarrea, aumenta el peristaltismo del intestino y genera diarrea. Eso es lo que se llama intolerancia a la lactosa. ¿Estamos? Entonces, esa persona que tiene intolerancia a la lactosa, cuando consume lácteos, le agarra diarrea. ¿Estamos? Y después hay otras, maltasa, dextrinasas y demás, que son todas enzimas que se encargan de la última digestión de los nutrientes. Las aminopeptidasas, o sea que te destruyen los péptidos, las dipeptidasas destruyen los dipéptidos para que se transforman en aminoácidos y ahí sí se pueden absorber. ¿Estamos? Bueno, lo que es importante con respecto a la fisiología, el tema de más allá de las enzimas, el tema de la digestión mecánica, que está determinada por movimientos de segmentación y de peristalsis. Segmentación, que por constricción de las fibras circulares se forman como segmentos, se queda como dividido en segmentos el intestino, y eso va generando la mezcla del kilo. Y la peristalsis implica el avance del kilo a lo largo del intestino delgado. ¿Estamos? Esto resulta del juego entre las fibras longitudinales y circulares que tiene el tubo digestivo, el intestino delgado. ¿Estamos? Bueno, acá esto es lo que le hice un resumencito, porque fíjense, los hidratos de carbono, acá lo que le quiere mostrar dónde se digieren. Empieza en la boca, siguen la luz intestinal por la lipasa pancreática, por la amilasa pancreática, y después siguen en el ribete en cepillo, que es en la pared del intestino, por estas enzimas. ¿Estamos? Las proteínas se empiezan a digerir en el estómago, después siguen digiriéndose por estas enzimas en la luz intestinal, que son enzimas todas pancreáticas, y se terminan de digerir las proteínas en las enzimas del ribete en cepillo. Y de ahí ya tenemos digerido los hidratos y la proteína para ser absorbidos. Y los lípidos
son digeridos por la lipasa pancreática. Hay una lipasa lingual y una gástrica, pero no actúan. ¿Por qué? Pues yo le dije que necesitamos la bilis que emulsifique a las grasas para que la lipasa pueda actuar sobre ellas. Si no, no puede actuar. ¿Estamos? Y acá habla de la absorción. La absorción es el paso de los nutrientes a la sangre, pero fíjense cómo es. Hay por distintos mecanismos, no me vamos a meter en eso, pero los hidratos de carbono y los aminoácidos se absorben y van a sangre, pero lo que es las grasas entran al enterocito, se transforma en kilomicrones y de ahí van a los vasos quilíferos. ¿Estamos? Van a los conductos linfáticos cada vez mayores hasta llegar al conducto torácico y el conducto linfático derecho hasta el confluente yúgulo subclavio y de ahí pasan a la sangre venosa. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno. Ahora, intestino grueso, eso se pregunta mucho también. Está claro lo de intestino delgado, más o menos lo que se pregunta, ¿no? Intestino grueso, tienen que decir lo que mide, el largo, el diámetro. El intestino grueso está compuesto por el ciego, colon, recto y conducto anal. Y el colon, a su vez, se divide en ascendente, transverso, descendente, sigmoides. A su vez hay que mencionar el ángulo colónico derecho e izquierdo. Entonces, yo nunca logro que me lo digan bien, chicos. Cuando yo le digo, háblame de intestino grueso, hablarme de anatomía de intestino grueso, me tienen que decir toda la secuencia esta. Y no olvidarse de ninguna de estas cosas. Tenemos el ciego con el apéndice, el colon ascendente, el ángulo colónico derecho, el colon transverso, el ángulo colónico izquierdo, el colon descendente, el sigmoide se llama porque tiene forma de S, el recto, porque es recto, y el ano. No tienen que olvidarse de ninguna de esas cosas, ¿estamos? ¿Está claro? Y eso yo lo pregunto mucho. Menciónenme todo, no se olviden del ángulos colónicos ni nada. Fíjense cómo yo se lo marqué en negrita para que quede bien claro. Acuérdense que el mesocolon transverso une el colon transverso hacia la pared posterior. Este colon está unido a la pared posterior por el mesocolon. Acuérdense de la válvula ileocecal, que está entre el intestino grueso y el delgado. ¿Qué más? ¿Cuánto mide el recto? 15 centímetros. ¿Cuánto mide el intestino grueso entero? 1,5 metros, 1,5 metros. No se confundan con eso, porque una vez nos dijeron que el recto medía 1,5 metros. No, el intestino grueso entero mide 1,5 metros. El recto mide 15 centímetros. ¿Estamos? Acá hay una división que yo la puse, lo copié y pegué del apunte viejo, que es el colon derecho y colon izquierdo. Hay un solo colon. Lo que pasa es que el colon derecho es, como dice acá, está formado por el ciego, apéndice secal, colon ascendente y ángulo hepático del colon y 1/3 proximal del transverso. O sea que todo esto hasta acá. Hasta acá a esto se le llaman colon derecho y de acá para acá se le llaman colon izquierdo. ¿Estamos? ¿Por qué lo aclaro? Por lo que dice acá, que también está copiado del apunte viejo. La función del colon derecho es la absorción de agua y electrolitos, dando al contenido intestinal consistencia semisólida. Y la del colon izquierdo es de almacenar y transportar el residuo alimentario hasta el recto para su expulsión periódica. ¿Está claro? La función del colon derecho es absorber agua y electrolitos. La del izquierdo es almacenar y transportar el residuo alimentario, o sea, la materia fecal, para la eliminación posterior. ¿Está claro? ¿Que son distintas las funciones del colon derecho que del colon izquierdo? Sí, sí. Hay algo que preguntó en el último turno Camiel, que tomó conmigo,
fíjense lo siguiente. Ella quería que hablaran de la anatomía, yo me tenían que decir todas las partes, como a mí me gusta que me digan, desde el ciego hasta el ano, todo, que mencionen todo. Y ella dijo, ¿pero qué más tiene anatómicamente el colon? Ahí lo que tienen que aclarar es que el colon, fíjense cómo es. Tiene fíjense que el colon tiene a su vez dos capas. Histológicamente, o sea, tiene una mucosa y tiene una submucosa, una muscular y la serosa, que es el peritoneo. La muscular tiene dos capas, como en el intestino delgado, pero la diferencia es que las fibras longitudinales se concentran en las tenias, no están en toda la pared, están concentradas en estas cosas que ven acá que se llaman tenias, es que se condensan ahí, se concentran ahí las fibras longitudinales, forman tenias, y estas abollonaduras que quedan se llaman austras. Fíjense que ¿por qué se forman? Porque hay las fibras circulares, es como que están más contraídas en esa zona y genera todas estas abollonaduras. Estas se llaman tenias y estas se llaman austras. ¿Y por qué es importante? Porque esas estructuras son las que permiten aumentar la superficie de contacto en el colon, porque en el colon también hay absorción de agua. Entonces, eso son las estructuras que permiten aumentar la superficie de contacto, porque en el intestino grueso no hay, como en el intestino delgado, vellosidades. Hay microvellosidades, hay células con microvellosidades, pero no hay vellosidades. Y los pliegues están reemplazados por estas estructuras. ¿Estamos? Por eso es importante mencionar las austras, que son esas abollonaduras, y las tenias, que es la condensación de las fibras longitudinales. Las fibras longitudinales son las que van en ese sentido, así, a lo largo longitudinalmente con respecto al colon. Y las circulares o transversales son las que generan estos estrangulamientos ahí que generan lugar a esas abollonaduras. ¿Está claro? Acuérdense que el colon ascendente y el descendente son retroperitoneales. El transverso y el sigmoide no. ¿Estamos? Está sueltito, ese tiene su meso, ¿eh? El sigmoide tiene también su meso, como el mesocolon transverso, que lo une a la pared posterior. El sigmoide también es móvil y tiene su meso, que lo conecta a la pared posterior. Pero este y este no, están pegados a la pared posterior y están recubiertos por adelante por el peritoneo, por detrás no. O sea que son retroperitoneales, tanto el ascendente como el descendente. Eso lo preguntamos, ¿eh? ¿Está claro? Todo lo que le estoy diciendo lo preguntamos. Tengan en cuenta con respecto a la fisiología, bueno, a la histología, perdón, las células absortivas que tienen y las células caliciformes, o sea que se secreta moco para lubricar y hay células que tienen microvellosidades que se encargan de la absorción del agua. Fíjense cómo están las que tienen los enterocitos con microvellosidades y las células que secretan moco. Entonces eso hace que se mantenga una mucosa lubricada y absortiva del agua. ¿Estamos? Así es la mucosa del intestino grueso. Vellosidades no hay. Microvellosidades sí, pero vellosidades no hay. Y los pliegues no hay. Ahí está esas austras con esas abollonaduras nomás. Son una especie de pliegue, digamos. Y la muscular, como les dije, están concentradas en las tenias y se generan esas austras, como les dije. Tiene dos capas, longitudinal externa y circular interna. Bueno, y acá te le dice que el colon ascendente y descendente son retroperitoneales, el transverso y el sigmoide no lo son. ¿Estamos? Está claro, ¿no? Todo esto. Pues eso son cosas que se preguntan. Tengan en cuenta que hay bacterias en el colon. Algo de eso preguntaron en el último turno. Y que las bacterias, ¿cuáles son las funciones? Producen vitamina B y K. Eso es importante. ¿Estamos? Fermentan hidrato de carbono y generan flatulencia, porque generan gas metano, que es el que da el olor feo a los gases. ¿Estamos? Bueno, algo de eso parece fino, pero algo preguntaron sobre eso, sobre las bacterias intestinales, para qué están, algo así, preguntó Camille en el último turno, que justamente
tenían que decir de lo de la vitamina K y decir algo, tener letra para hablar. ¿Estamos? Tengan en cuenta cómo es el reflejo de la defecación, pero más que nada lo que tienen que tener claro que hay un esfínter interno, que es de músculo liso, y un esfínter externo, que es de músculo estriado. Entonces, cuando viene la materia fecal, se llena la ampolla rectal por un reflejo, que va hacia la médula y vuelve, hace que se contraiga y hace que se relaje el esfínter interno, y que si nosotros, ahí vienen las ganas de defecar, y si nosotros relajamos a voluntad el esfínter externo, sale la materia fecal. ¿Se entiende? Acá lo explica en detalle, el reflejo de la defecación. Sino que no me pongo a explicarlo porque muchos no lo preguntan, pero tengan en cuenta eso, que hay un esfínter interno que es de músculo liso, que es involuntario, pero siempre está cerrado acá gracias al esfínter externo, que uno lo maneja a voluntad. Entonces uno cuando está ya en el inodoro, lo relaja. ¿Está bien? Después léanlo si quieren el reflejo de la defecación en detalle, pero no, porque no lo toman mucho, por eso ni me meto en eso. Pero tengan en cuenta que hay dos esfínteres, uno interno involuntario y uno externo voluntario. Bueno, esto no lo toman, para mí es re importante, pero no he visto que lo tomen nunca. Las fases de la digestión, léanlo por las dudas. Con este dibujito, ayúdense con esto que es importante. Pero no se lo voy a comentar porque es re importante, me parece re importante, pero no para fisio, para entender después fármaco, quiero decir. Pero bueno, no, voy a concentrar en lo que le toman. Esto de la digestión, de nutrición, ojo, no lo menosprecien en lo de nutrición, porque será una hojita y media en el apunte nuevo que habla sobre nutrición, pero ¿por qué es importante? Yo acá se lo expliqué, hay un audio que explica todo esto, pero ¿por qué se los digo? Y hay un audio de vitaminas y demás. Es interesante que lo manejen a esto, pero a su vez lo deben ver en nutrición ustedes, a lo de vitaminas y demás. Pero es importante porque para el examen, porque por ahí han preguntado, por ejemplo, bueno, si ustedes comen un pedazo de carne, ¿qué es lo que pasa con ese pedazo de carne? Ustedes tienen que saber que la carne es proteína. ¿Estamos? Esos conceptos tienen que saber, y eso está mencionado, ustedes lo saben de la vida, pero por ahí cosas que puede que lo sepan y cosas que no. Entonces por ahí está bueno que lean la parte de nutrición, que sigue después de digestivo en el apunte nuevo de la cátedra, es el manual, para que les aclare los conceptos de que la carne, ¿por qué está constituida? La leche es proteína también, mayormente. ¿Estamos? La carne es proteína. El queso tiene proteína y tiene grasa. Unas pastas, si se comen un plato de pastas, ¿qué es? Es hidrato de carbono eso. Esos conceptos están mencionados ahí y por ahí le pueden llegar a preguntar indirectamente las cosas, preguntándole, por ejemplo, comen un plato de pasta, ¿dónde se empiezan a digerir? ¿Se entiende? O comen un pedazo de carne, ¿dónde se empieza a digerir? Entonces ustedes tienen que saber que la carne es proteína. ¿Estamos? Y que se empieza a digerir en el estómago, como le había dicho. Y después siguen digiriéndose por las enzimas pancreáticas en el intestino delgado. ¿Estamos? ¿Está claro, chicas? Sí, profe. Sí. Profe. Chiques, porque hay chicos y chicas. Bueno, eso sería digestivo.